Vamos a leer los versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Gloria al Señor. Y vamos a tomar estos dos versículos como base a la enseñanza de la palabra del Señor que vamos a tener en esta noche. Estamos todavía en el mes de la familia y quiero titular esta enseñanza estableciendo el fundamento en mi casa. Amén. Estableciendo el fundamento en mi casa. Gloria al Señor. Y el versículo 24 y 25 dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Dice el versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. En el desarrollo de esta enseñanza vamos a entrar en algunos fundamentos que el Señor Jesucristo enseñó en este capítulo 7. Que estos versículos que estamos leyendo son prácticamente el resumen de lo que él habló. Para entender lo que él está diciendo acá, entonces tenemos que leer todo el capítulo, porque él habla de unos fundamentos tan importantes y esenciales para la vida cristiana. Gloria al Señor. Y es importante entender qué significa fundamento. Gloria a Dios. O tener en cuenta que la palabra fundamento se puede utilizar de diversas formas, dependiendo del contexto. Por lo tanto, es importante considerar el contexto en el que se utiliza la palabra para comprender su significado exacto. Porque fundamento tiene varias definiciones de acuerdo al contexto de lo que se esté hablando. Gloria al Señor. Aquí tengo yo algunas definiciones. No se limita a esto, hay muchas. Una de ellas dice que es la base sobre lo que se construye o se apoya algo. La base. El fundamento, dependiendo del contexto de que se esté hablando, el fundamento es la base de partida. ¿Sí? Gloria al Señor. Como por ejemplo, los fundamentos de un edificio son la base sobre la que se construye el edificio. No se puede construir un edificio si no hay un fundamento. ¿Qué es lo que va primero? El fundamento. Y el fundamento es esencial, porque sin fundamento se puede comenzar a construir un edificio.
Pero a medida que ese edificio se va construyendo, el peso mismo del edificio lo va a hundir o lo va a hacer caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es la base donde toda la estructura de un edificio va a ser edificada. Y el fundamento es lo que va a asegurar que ese edificio permanezca en el lugar donde fue edificado. Gloria al Señor. Otra definición, la razón o justificación de algo. Por ejemplo, el fundamento de una creencia es la razón por la que alguien cree en esa creencia. Hablando de la fe de muchas personas en el mundo, hay una infinidad de creencias en cuanto a la deidad, en cuanto a Dios. Pero el mundo no aprende a creer por creer, sino que tiene un fundamento para justificar su fe, para justificar lo que cree. Gloria al Señor. Como hoy día hay muchas personas que su fundamento en su fe es la religión de sus padres, la religión de sus abuelos, la religión de la familia. Y dicen, es que la familia es de esta denominación, por eso yo soy de esa denominación y yo estoy guiando a mis hijos en la misma fe. Ese es su fundamento, porque es justificar algo. Gloria al Señor. Otro ejemplo, el principio o idea básica de algo. Los fundamentos de la ciencia son los principios básicos que subyacen a la ciencia. Ellos tienen que ir a pruebas, tienen que hacer estudios, tienen que tomar un pedazo de roca, de piedra, de tierra, cualquier material para estudiarlo y luego ellos sacar una teoría o una conclusión de lo que es, lo que significa, como por ejemplo edad. Y es ahí donde ustedes escuchan que dice, esto tiene tantos millones de años, esto tiene tantos miles de años. Cuando encuentran los fósiles de los dinosaurios, entonces ellos tienen que hacer un estudio de la tierra donde encontraron los fósiles, tienen que hacer un estudio de las rocas en base a la edad de eso. Entonces ellos vienen a sacar conclusiones y dice, este existió hace 10,000 años. Entonces es un ejemplo, es un fundamento de la ciencia basada en sus estudios y descubrimientos. Aleluya. Para establecer el fundamento de un edificio hay que conocer bien los materiales que se usarán para que el fundamento sea sólido, resistente y seguro para sobreedificar, porque el fundamento va primero. Y luego yo tengo que tener cuidado de cómo voy a sobreedificar en ese fundamento. Gloria al Señor. En el contexto bíblico, Jesucristo mismo es el fundamento y también es la piedra. Él es el fundamento y Él es la piedra, dice la Biblia, principal. Principal. Es decir, si nosotros construimos sobre ese fundamento y no sabemos con qué estamos construyendo o construimos con cualquier material, pues dice la Biblia que
con el tiempo será probado. Y si la obra del que sobreedificó permanece, gloria al Señor, habrá alabanza para él, pero si no permanece, sufrirá pérdida. Aleluya. Dice la Biblia que sobre de esa piedra que es Jesucristo, esta iglesia está siendo edificada. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Habla la palabra del Señor que debemos de ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Dice la Biblia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vea usted, en quien todo el edificio, ¿cómo dice? Bien coordinado. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo sobreedificada sobre ese fundamento, sobre esa piedra angular. Jesucristo es el fundamento, pero también Él es la piedra principal. Gloria al Señor. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Amén. Él puede ser todo lo que Él quiera hacer y lo puede ser en el mismo momento. Gloria al Señor. A Nicodemo le dijo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando con Nicodemo. Y le dijo quién era el que había descendido del cielo, el Hijo del Hombre. Le dice el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Mire lo que le dijo. Lo tiene al frente. Pero al mismo tiempo le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, estoy sentado en el cielo. Lo que pasa es que Él es el omnipresente, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Gloria al Señor. Por eso Él es fundamento y Él es piedra principal a la vez. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio cada día es más grande. Cada día. ¿Por qué cada día? Porque cada día Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Fíjese que usted y yo somos piedras en este edificio, pero piedras vivas. O sea que el que no ha nacido de nuevo, el que no está en Cristo Jesús, es una piedra muerta, que no puede estar en el edificio porque este edificio va creciendo. Y como piedras vivas vamos creciendo cada día. A modo que este edificio se hace más grande, más ancho, más alto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Con qué material? Con el material del Espíritu Santo. Con el material de Dios. Aleluya. Porque Él es el que ha puesto el fundamento para que la iglesia sea edificada sobre de ese fundamento. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. Fíjese que no nos ponemos nosotros donde queremos estar. Nos pusieron. Yo no sé si estoy hablando del edificio literalmente, ¿no? Si estoy en el lateral izquierdo o el derecho, no sé dónde, pero yo sé que el Señor me tiene colocado en un lugar. Y el Señor los tiene a ustedes colocados en un lugar. Y en ese lugar ustedes tienen que permanecer. No se salgan de donde Dios los puso.
A menos que el Señor diga, bueno, esta piedra no la necesito aquí, aquí voy a poner a otro y lo voy a poner a este en otro lugar. Pero el que da el crecimiento, el que está edificando a la iglesia, es Jesucristo. Amén, amén. Y Él es el único que puede mover las piedras, aunque su palabra es perfecta y Él es perfecto. Dice, bien coordinado. Es decir, donde Dios te puso, ahí es donde te quiere. Ahí es donde tienes que funcionar. Ahí es donde tú tienes que trabajar, porque las piedras en un edificio no las pusieron de adorno. Ellas están siendo de soporte para las otras piedras que van encima. Y entre todas las piedras sostienen todo el edificio. Entonces Dios en su sabiduría ha puesto a cada uno donde Él cree que debemos de estar. En quien vosotros, hablando de una manera directa y personal, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora, vive en su iglesia. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Es la pregunta que le hace el apóstol a la iglesia de los Corintios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos templo, casa de Dios. Morada significa que Él habita ahí. Dios habita en tu corazón. Dios habita en tu ser. Aleluya. Por eso debes de adorarlo en el Espíritu. Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Dios repartió dones a los hombres para edificar sobre la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Aleluya. Entonces veamos pues cómo nosotros vamos a sobreedificar. Gloria al Señor, cómo vamos a establecer este fundamento en nuestra casa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aleluya. Mire cómo inicia el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia. Dice en sus palabras, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Le pregunto a la iglesia, ¿será que solamente el apóstol Pablo recibió esa gracia? ¿O la recibimos todos? Todos recibimos esa gracia. Acuérdese el principio de la salvación. Por gracia sois salvos.
Y la palabra de Dios dice que Él derramó su gracia en nuestros corazones. Dios repartió dones a los hombres. Aleluya. Efesios capítulo 4 y el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Y el apóstol está hablando a la iglesia. Está hablando a todos los cristianos. No dice el Señor le dio a unos y a otros no. Dice a cada uno. Gloria al Señor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuándo subió a lo alto? Cuando ascendió a los cielos. Llevó cautiva la cautividad. Es decir, destruyó el pecado, destruyó el imperio de Satanás, destruyó la muerte, destruyó todo aquello que tenía cautivo al hombre. Y quitando la cautividad, ¿qué hizo? ¿Y dio qué? Dones a los hombres. Y estos dones no son los talentos para cantar bonito, no son los talentos para tocar un instrumento bonito. Estos dones son los dones espirituales. Los dones del Espíritu Santo que son el oro, que son las piedras preciosas, que son lo que se necesita para sobreedificar, para que cuando vengan las pruebas, que la prueba viene por fuego. Por eso habla de heno, de madera, de hojarasca. Porque hay quienes están sobreedificando con esa clase de material. Están edificando sus vidas espirituales con lo que no es duradero, con lo que no permanece. Gloria al Señor. Dios dejó los dones en la iglesia para que nosotros aprendamos a sobreedificar con el material provisto de parte de Dios. ¿Que son qué? Los dones espirituales. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria al Señor. Y aquí es donde entonces hace una pequeña lista de esos ministerios que Dios repartió. Y dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es ese edificio que está siendo edificado, bien coordinado, hasta llegar a ser edificio, casa, morada del Señor. Pero entonces usted se pregunta y dice, pero pastor, eso es para los evangelistas, para el pastor, para el apóstol, para el maestro.
Pero nosotros somos maestros todos. Tenemos alguien a nuestro lado, tenemos alguien a nuestra casa, en nuestra casa. Tenemos hijos. Y todos los que tienen hijos, por ley, son maestros porque todos los padres tienen el mandato del Señor de instruir a sus hijos. Entonces usted recibió ese don porque Él repartió ese don después que llevó cautiva la cautividad. Pastor, pero me salvé porque yo no tengo hijos. Pero tiene una esposa, tiene un esposo. Pastor, pero me salvé porque soy soltero. Ah, pero tiene sus hermanitos. Tiene una familia que de pronto no es cristiana. Tiene compañeros de trabajo, tiene amistades que no son cristianos. Y usted recibió un don de Dios para poder enseñar, para poder amonestar, para poder decirle a las personas, usted necesita la salvación del Señor. Usted necesita escapar de la ira de Dios. Y cuando usted le diga que necesita escapar de la ira de Dios, se va a quedar sorprendido. Porque de pronto no había oído eso. ¿Qué es? Explique. Y solamente un maestro puede explicar. Y usted sabe cómo explicarlo. Porque uno no puede hablar de lo que no ha vivido. Y todos nosotros escapamos de la ira de Dios. ¿Por qué? Nosotros, alguien nos dijo, alguien nos predicó, alguien nos enseñó. Y nosotros dijimos, bueno, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que venga todo eso sobre de mí. Como dijo aquel que pidió comprar el Espíritu Santo. Usted conoce la historia. ¿Cuánto vale? Deben a mí ese poder para que yo también reparta Espíritu Santo. Y el apóstol le dijo, hasta de lo que se iba a morir. Y cuando oyó eso, dijo, por favor, oren a Dios que no vengan todas esas cosas que dijeron sobre mí. ¿Sí? Las personas necesitan saber. Entonces Dios te eligió a ti. Dios te tiene en tu hogar como maestro. Al varón lo tiene como líder espiritual, lo tiene como sacerdote. Aleluya. Ese título de cabeza que Dios te dio no es para lucirlo, no es como una corona, sino eso trae un deber. Los varones tenemos un deber, las madres tienen un deber. Gloria al Señor. Y los esposos tienen un deber también. Y hay que conocer lo que debemos de hacer para cumplir, para echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado para construir. Fíjate que tú estás sobreedificando tu casa. ¿Sobre qué? ¿Sobre el fundamento, sobre la roca? ¿O estás sobreedificando tu casa sobre la arena? Porque muchos pueden estar sobreedificando sobre la arena. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces dice la Biblia que todos recibimos. Por eso Él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él fue el primero que llegó a Corinto y predicó el evangelio. Él presentó el evangelio. Él puso a Jesucristo como fundamento. Y le está hablando a los líderes, porque ahí hay un problema en Corinto. Llegaron varios pastores, llegaron varios predicadores y de los buenos. Ahí llegó Pablo, tremendo maestro. Llegó Pedro, tremendo predicador. En la primera predicación se convirtieron más de 3,000. Llegó Apolo,
Apolo, dice la Biblia, que era un hombre poderoso en palabra, elocuente. Tremendo predicador. Gloria al Señor. Pero como todos ellos eran enviados por Cristo, entonces Cristo se les reveló a muchos de los corintios, y entonces unos miraban a Cristo más importante y como ese fundamento, esa piedra donde su vida estaba siendo sobreedificada, que a los mismos predicadores. Gloria al Señor. Entonces había un liderazgo ahí. Y a ellos les habla entonces el apóstol Pablo a que aprendan a sobreedificar con lo que se debe sobreedificar. Pero también nosotros en nuestro hogar como líderes espirituales debemos de aprender a hacerlo. Debemos de echar mano de el fundamento. El fundamento. Gloria al Señor. Y el fundamento es la palabra de Dios. Todos sabemos que el fundamento, ¿qué es el fundamento y quién es la piedra? El fundamento es la palabra de Dios que ha sido dada a los hombres para vivir en ella andando en obediencia. La piedra es Jesús, quien respalda su palabra en quienes la viven en obediencia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Ellos tenían la palabra profética más segura. Ellos tenían la palabra de Dios, la que ellos predicaban. ¿Y a quién predicaban ellos? A Jesús. Así es de que para establecer el fundamento de mi casa, yo debo de conocer a Jesús. Yo debo de conocer el fundamento. Yo debo de conocer quién es la piedra principal. Y para conocer a Jesús, yo debo de leerme entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Ahí lo vamos a conocer a él. Ahí vamos a conocer su nacimiento. Vamos a conocer su niñez. Y vamos a conocer su juventud, porque él era joven cuando murió. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús nos dio un gran ejemplo desde su niñez. Jesús iba al templo. A sus 12 años, él discutía la palabra de Dios con los sabios, con el sacerdocio, con los principales. Y dice la Biblia que los dejaba boquiabierta de la manera que él respondía y de la manera que él preguntaba. Porque ¿qué se puede esperar de un niño de 12 años? Ah, pastor, pero es que Jesús era Dios manifestado en carne. Eso es lo que pensamos, ¿no? Fíjese que Jesús fue un niño como los niños que están aquí. Él fue un ser humano. Él nació como nacen todos los seres humanos. Y creció como crecen todos los seres humanos. Comió como comen todos los seres humanos. Durmió como duermen todos los seres humanos. Jesús se cansó. Jesús tuvo miedo. Jesús se angustió, ¿verdad? Que el miedo lo angustia a uno. La angustia le trae ansiedades, le trae de todo. Y él dijo, angustiada está mi alma. Es decir, él estaba desesperado. Era un ser humano. Porque él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya.
hecho semejante a los hombres. Y estando en la semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, gloria al Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabe qué pasa? Jesús tuvo unos padres que lo instruyeron desde su niñez. Jesús fue un niño obediente, sujeto a sus papás. Obedeció a sus papás. Él, gloria al Señor, recibió la instrucción de sus padres desde chiquito, porque a los niños hay que instruirlos desde pequeños. Instruye al niño en su camino y aunque llegue a viejo no se va a apartar. Gloria al Señor. Entonces, estos libros nos enseñan quién es Jesús, y Jesús, todo lo que nos enseña ahí, esto es lo importante, todo lo que dijo Jesús lo vivió. Por eso Él es el fundamento y Él es la piedra, porque Él respalda su palabra. No vamos a encontrar un lugar donde Jesucristo haya dicho algo que Él no lo haya hecho. Gloria al Señor. Entonces regresamos a Mateo 7, 24, 25. Y vamos a ver algunos puntos en el capítulo 7, iniciando el versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Para entender lo que Él nos dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. ¿Qué palabras? Ahí no está diciendo qué palabras está diciendo. Pero es que lo dijo antes. Y como lo dijo antes, yo tengo que irme más atrás. Y lo que dice, y vamos a tomar solamente del 7 unos puntos, porque todo lo de atrás sigue hablando de cómo nosotros debemos de ser. El capítulo 1 y versículo 1 dice, ¿qué dice? No juzguéis. ¿Para qué? No seáis juzgados. Mire, ahí hay un fundamento. Un fundamento para yo edificar mi casa. Debemos de decirle a la esposa, no juzgue, mija. Debemos de decirle a nuestros hijos, no juzgue. Sí, papi, pero es que mira. Sí, pero deje tranquilos ahí. No juzgue. Porque si usted juzga, ¿qué va a pasar si juzgamos? ¿Qué dice Jesucristo que va a pasar si nosotros juzgamos a los demás? Nosotros vamos a ser juzgados. Pero si nosotros no juzgamos, entonces vamos a estar bien. Uno de los principios que el Señor nos está enseñando aquí como fundamento para ser edificado, porque todo esto concluye allá en el 24 y el 25. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Gloria al Señor. Entonces dice el versículo 6, vamos a brincar al versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto suena duro, pero la Biblia a los malos obreros les llama perros. Al hombre que se vuelve atrás, al que se regresa al mundo, Dios le llama perro y le llama cerdo, porque dice que así como el perro se vuelve a su vómito y la marrana se vuelve al lodo, al charco ese sucio, es todo aquel que se regresa al mundo, que se aparta.
de Dios. Tenemos un principio para un fundamento esencial en nuestra familia: no juzgar. También podemos interpretar: no deis lo santo a los perros, como nuestro tiempo valioso, nuestra vida. Gloria al Señor. Esas perlas a los cerdos, desperdiciar el tiempo con quien no merece. Gloria al Señor. Miren los principios que Dios nos da. También dice la Biblia en el versículo 12. En el versículo 12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice la Biblia? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas significa: si tú haces eso, tú cumples con la palabra de Dios. Pero nosotros acostumbramos lo contrario. Nosotros queremos que nos hagan bien, pero nosotros no hacer. Aleluya. Y aquí aplica la ley de la siembra. No os equivoquéis, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, aquí el Señor lo está diciendo de otra manera. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aleluya. Ese fundamento, hermanos, debe de ser establecido en nuestra casa, con nuestros hijos, con toda la familia. Ese fundamento debe de ser algo tangible en nuestra casa. El tratar bien a los demás. ¿Usted quiere que alguien lo trate mal a usted? ¿Usted quiere que alguien lo hable mal de usted? ¿Usted quiere que alguien lo pisotee a usted? No, nadie quiere eso. Pero entonces, ¿cómo vamos a evitar eso? Vamos a evitarlo haciendo el bien a las personas. Vamos a darles un buen trato. ¿Usted quiere que las personas lo saluden? Saluden. Porque hay personas que no saludan. Yo tuve un señor que casi me pasaba llevando siempre. Nos cruzábamos. Y yo todos los días le decía: si era de mañana, le decía good morning. Y si era tarde, le decía good evening. Y siempre lo saludaba. Y hello aquí, hello allá. El hombre pasaba de largo. Y nunca me saludaba, pero yo no me cansé de saludarlo. Hasta que un día que lo saludé, levantó la cara y me saludó por primera vez. Fíjese que yo no me di por vencido. Y después ya no solo me saludaba, sino se paraba a hablar conmigo. Y cuando yo no lo miraba, él me miraba y me saludaba. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puse ese fundamento primero. Yo dije: voy a saludarlo porque algún día él me va a saludar. Es que eso es bíblico. Eso es bíblico. Tratemos bien a los demás. No hablemos mal de los demás. Porque si no, como dice la palabra de Dios, vamos a juzgar. Téngalo por seguro que van a juzgarlo a usted. Van a hablar de usted. Van a ponerlo en un mal escenario. Aleluya. Si hacemos esto, dice, eso es la ley y los profetas. Gloria al Señor. Versículo 14. ¿Qué más dice? Aleluya. El 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella, en el que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es otro principio, otro fundamento esencial. Entrar por cuál puerta. Y esto va para los muchachos, porque los muchachos no han entendido muy bien esta parte. Y quieren vivir la vida como la viven todos los muchachos de su edad, pero resulta que los muchachos de su edad no son cristianos. No están siendo edificados sobre el fundamento, sobre la piedra principal que es Cristo. Entonces, ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosto. Fíjese bien, que ya vamos a concluir y vamos a llegar a lo que Jesús dijo, lo que leímos primero. Cualquiera que hace estas cosas, le consideraré a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces se trata de establecer este fundamento en nuestra casa. Se trata de que nosotros, aleluya, establezcamos lo que es necesario. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Hasta de eso nos tenemos que cuidar. Lo que significa que no debemos de prestarle oído a cualquier persona, a menos de que nos esté hablando la palabra de verdad. Porque los falsos profetas no solo existieron en el tiempo de Jesús. Fíjese que ya habían falsos profetas en el tiempo de Jesús. Por eso él lo está diciendo. Y en los tiempos de los apóstoles seguían en función los falsos profetas. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy se han multiplicado más. Hoy se han multiplicado más. Pero ¿qué dice Jesús? Que debemos de establecer ese fundamento de guardarnos. Guardarnos. Es decir, tenemos que cuidar nuestra vida en Cristo Jesús. Que no venga alguien a movernos del fundamento que es Jesucristo. Por eso dice el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica, cómo estás sobreedificando tu vida espiritual, tu casa. Gloria al Señor. Aleluya. Último versículo, que es el 21, dice, no todo el que me dice, oiga bien, niños también oigan, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es serio. Solamente ¿quiénes van a entrar? ¿Lo está leyendo? ¿Quiénes? El que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hacer la voluntad de Dios es dejar de hacer mi propia voluntad. Este es un fundamento esencial, porque este fundamento es de vida o muerte. Si nosotros no nos sobreedificamos sobre de este fundamento, entonces, ¿sabe qué va a pasar? Tarde o temprano, cuando venga la prueba, todo lo que hemos sobreedificado por los 5, 10, 15 años, ¿qué va a pasar cuando venga la prueba? ¿Qué va a pasar cuando venga ese río fuerte, ese viento fuerte? ¿Qué va a pasar? Todo lo que edifiqué se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no sobreedifiqué sobre la roca. No sobreedifiqué con el material que resiste, con lo que el Espíritu Santo da. No sometimos nuestra vida al Señor. Aleluya.
Ahora bien, concluyo con esta parte de Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice la Biblia, esto aplica a todos, porque todos hemos recibido gracia abundante. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire lo que dice. Si alguno habla, ¿cómo debe de hablar? Conforme a las palabras de Dios. Dice, hable conforme a las palabras de Dios. Hermano, así es como debemos nosotros de ministrar a otros. Olvídese de los que vienen, porque es la manera de identificar al falso predicador, al falso maestro, al falso profeta, al falso apóstol, que él no le viene hablando conforme a la palabra de Dios. Él no le viene hablando conforme a la palabra de Dios, porque él, si usted no lo conoce, lo va a conocer algún día. Él no le da la gloria a Dios. Él se lleva la gloria, porque él se presenta como el que lo sabe todo. Es el falso profeta de hoy es como el sacerdote, como el papa, que se atribuye todo ese poder para bendecirlo, para perdonarle los pecados, para prometerle prosperidad, para decirle tantas cosas que no es conforme a la palabra de Dios. Esto yo no me lo estoy inventando, esto es lo que yo resumo de lo que dice la Biblia. Si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea ¿quién glorificado? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si usted no lo sabía, los falsos tienen una fama terrible, ¿verdad? O sea, son famosos, la gente los hace famosos, ¿no? Es que ahí el hombre, la señora, me dijo y se cumplió, y esto y lo otro, y bueno. ¿Y dónde está la gloria para Dios? ¿En qué momento nos ministraron conforme a la palabra de Dios? ¿En qué momento nos ministraron? Aleluya, conforme el poder que Dios da. ¿En qué momento Dios fue glorificado? Gloria al Señor Jesús. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie y reflexionemos sobre qué fundamentos estamos sobre edificando nuestra casa. Y en esta noche nosotros podemos reflexionar y hacer cambios. Porque mientras el edificio no se haya caído, podemos reedificar, reforzar nuestra casa y podemos, hermanos, hacer uso del material espiritual que Dios nos está proveyendo para que nuestra edificación permanezca en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, cuando vengan esas crisis de familia. Hermanos, mientras no llega esa crisis de familia, para uno todo está bien. Pero cuando llegan, ahí es donde las columnas de nuestra edificación se empiezan a estremecer y hay edificaciones que no soportan la prueba y se quiebran y caen, gloria al Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tu casa permanezca. Dios quiere que tú construyas
con piedras preciosas. Dios quiere que tú construyas con oro, con plata. El oro y la plata la metes al fuego, la puedes derretir, pero no se quema. Se hace líquido, sale del fuego y se solidiza otra vez. Las piedras preciosas son resistentes al calor del fuego. Pero la madera, la hojarasca, el heno, todo eso contiene combustible, por lo que cuando el fuego le llega, a veces eso ni siquiera el fuego lo ha tocado, pero solo con el calor que le llegue, se incendia, se quema. Estamos a tiempo, hermanos, para construir nuestra casa con los fundamentos que el Señor Jesucristo nos está enseñando en esta noche. Así es de que cualquiera que oye estas palabras, fíjate bien, que Él no manda a la gente a hacerlo, porque Él nos ha dado la libertad a nosotros de elegir, de hacer o no hacer, pero Él dice, cualquiera que haga conforme a las palabras que yo hablo, yo le voy a comparar con un hombre inteligente. Lo voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa, que ahondó, buscó, ahondó hasta encontrar la roca y edificó su casa sobre la roca. Por lo que vino el viento, vino el río, pegó con fuerza, pero su casa no cayó. Pero eso, si hacemos conforme el Señor dijo. Así es de que vamos a dejar nuestros propios criterios. No, pastores, que yo así lo he hecho. No, pastores, que no estamos viviendo los tiempos de antes, estamos viviendo. No, pastor, que eso. No, usted haga el trabajo conforme Jesucristo dice. Y si usted hace conforme Jesucristo dice, yo le aseguro que la prueba va a llegar. Yo le aseguro que la crisis va a llegar. Pero yo le aseguro que su casa no se va a caer. Su casa va a permanecer firme porque está siendo edificada sobre la roca que es Cristo. Usted ha puesto los fundamentos que están sobre de esa roca. Aleluya. Así es de que oremos al Señor en esta noche. Oremos por nuestra familia. Esposos, oren por ustedes mismos para que su matrimonio permanezca, para que su matrimonio no se destruya un día, sino que permanezcan fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y los que están pensando formar familia, que tengan en cuenta las palabras del Señor, porque cualquiera que hace conforme a las palabras del Señor, no le va a ir mal, le va a ir bien, va a permanecer, su casa va a permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que venga a la vida. Su casa va a permanecer. Yo se lo estoy diciendo que va a permanecer porque yo tengo el respaldo de las palabras de Jesucristo. Él es el que dice que aunque venga el río, aunque venga el viento, aunque pegue con ímpetu, tu casa va a permanecer. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche por las familias que están siendo edificadas sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sobre la roca, la piedra principal del ángulo. Y entendemos, Señor, en esta noche que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual eres tú. Y tu iglesia, Señor, está siendo edificada sobre de ese fundamento y va creciendo. Aleluya, hasta llegar a ser un edificio santo
para casa y morada del Espíritu de Dios. Te damos gracias en esta noche. Bendice a las familias, ilumina el entendimiento, derrama sabiduría, derrama inteligencia espiritual, derrama tus dones espirituales, Señor. Derrama, Señor, capacitación, habilita, Señor, las familias para que puedan sobreedificarse sobre de este fundamento glorioso. Porque todo el que sobreedifique sobre de este fundamento, dice tu palabra, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Aleluya. Porque tú eres el arquitecto y constructor de la iglesia. Y tú eres el que la guarda, el que la cuida, el que la protege, el que le provee todo lo necesario. En esta noche, Señor, invocamos tu glorioso nombre sobre la vida, Señor, de las familias, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestro matrimonio, Señor, sobre nuestra casa, Señor. Aleluya. Que seas tú ese fundamento. Que seas tú, Señor, sosteniéndonos. Pero nosotros vamos a permanecer en ti, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos en esta noche. Amén.